Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Son las 4:05 y arrancamos este programa en directo de 8 Magazine ya de viernes. Hoy vamos a ver cómo está la situación de la Hermandad de Donantes de Segovia y también nos acercaremos hasta el restaurante José María en Segovia para ver lo que han preparado para este San Valentín, para esta fecha tan especial y tan romántica. Antes, ya saben que llevamos muchos meses de pandemia y lo que todavía nos queda, ¿verdad? Pues bueno, su huella se nota en todas partes, por supuesto también en los rostros de los sanitarios. Una investigación realizada por 2 segovianas ha estudiado los cambios tanto físicos como de personalidad de los profesionales que han estado y que continúan luchando contra la COVID-19 en primera línea. Se lo cuenta en el próximo reportaje Nacho Sáez. Alba Hernández es médico de urgencias en un centro de salud de Segovia y ha vivido los estragos de la pandemia desde que comenzó. Cuando termina la primera ola me doy cuenta al verme al espejo que habían cambios en mi rostro. Decidió entonces iniciar una investigación entre 27 sanitarios de Segovia junto a Arantxa Santamaría, con la que cursaba un máster en la Fundación Empresa Universidad de Alicante. A raíz de la pandemia, pues decidimos hacer un estudio de cómo han cambiado los rostros de los sanitarios que hemos trabajado en primera línea durante todo ese trayecto en la primera ola, ¿vale? Aunque todavía no ha terminado la pandemia, hemos decidido hacer eso. ¿Por qué? Pues porque inicialmente hicimos un estudio de los rostros cuando empezamos el máster de comunicación no verbal y vimos en cada uno pues las características que teníamos. Efectivamente había un cambio que había llevado a un rostro que indicaba o tenía características de más retracción, más introspección, más introversión, más tristeza, más estrés que lo que era anteriormente. Y allí fue donde nació la idea de hacer este trabajo y es verdad que queríamos más, pero pudimos llegar hasta 27 sanitarios, todos de aquí de Segovia, que trabajamos en primera línea, tanto en el Hospital General, en urgencias, como en el SUAP de Segovia, en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria y en el 112, ambulancias. Yo también estoy muy involucrada por mi parte profesional en el ámbito sanitario, pues decidimos hacer este estudio conjuntamente y así es como surge la idea, ¿no? Empezar a investigar si la situación que ha vivido Alba es algo puntual o no, o si no estos profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea realmente sus rostros ha habido cambios, se han visto modificados con la situación de estrés que se ha vivido por la pandemia. ¿Cuál es el método que habéis utilizado para hacer este estudio? Pues el estudio está basado en fotografías que se recopilaron antes de marzo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con finales del 2019. Y luego se compararon con fotografías tras el primer brote, que fueron tomadas pues de julio-agosto hasta octubre-diciembre, ¿no? Entonces se compararon estas fotografías del antes y del después y lo que hacíamos era observar diferentes rasgos, diferentes elementos en el rostro para ver si estos elementos se habían modificado o no. Buscábamos rasgos que son significativos, ¿no? Tras vivir una situación de estrés postraumático, si había alguna modificación o algún cambio en estos rostros. A partir de fotografías de esos profesionales antes y después de la primera ola, han concluido que hay consecuencias físicas. Hay características en el rostro que son lo que es la forma, las líneas y también otros rasgos un poco más delicados, como son hundimientos o abolladuras dentro del mismo, ¿no? Entre ellos, pues los rostros dilatados son rostros más sociales, más que la mayoría de los sanitarios en general tienen ese tipo de rostros, con una emocionalidad, con una anchura del rostro que predomina en la zona emocional, hacia los pómulos, es mucho más ancho. Entonces, esos rostros que vimos al principio, que siempre habían sido así, pues se han vuelto rostros más rectos, que lo que nos indican es introspección, se han vuelto rostros más angulosos, que también reflexión, introspección y reservas,
no son rostros más, ya no van más a la apertura social, sino que son más introspectivos, la angulosidad también de los rostros y esos rasgos que antes no había, como son las retracciones lateronasales que se dan justo paralelos a la nariz de un lado y del otro. En los ojos también se cierran o se van hundiendo. Los labios, todo lo que es la parte del surco nasogeniano alrededor de la boca se profundiza más, los pómulos han bajado en algunos de ellos, se llaman abolladuras y son características particulares de un rostro que no pensábamos que podían producirse tan rápidamente. Entonces, todo eso denota todos esos cambios. Han pasado de ser rostros dilatados a retraídos, rostros curvos sin angulosidades a rostros angulosos y cuadrados con líneas rectas. Esas retracciones lateronasales que indican introspección, timidez o inclusive son como formas de autoprotección al medio externo. Todo eso ha aumentado la depresión también, el estrés laboral que se ve en los ojos cerrados, dependiendo de si es el izquierdo o es el derecho, indica en el caso del derecho pues estrés laboral, en el caso del izquierdo pues un estrés emocional y se forma también una V en la parte superior del párpado que nos indica tristeza. También han detectado cambios en su personalidad. Su rostro dice que no son los mismos, ¿no? Y que esto afecta a su comunicación y a esto afecta también a su entorno y a su personalidad, ¿no? Tanto a su entorno profesional a la hora de relacionarse con sus propios compañeros o con los propios pacientes como en su entorno familiar, ¿no? Lo que observamos son rasgos de marcar distancia, ¿no? Son rasgos de precaución, los ojos hundidos lo que nos denotan es un distanciamiento, ¿no? Al final ellos lo que se detecta es que se ponen barreras en este sentido para que la comunicación no les entre tan rápido emocionalmente, ¿no? Observamos también algunos rasgos en la nariz, donde los agujeros de la nariz, las escotaduras nasales se cierran un poco más. Esos son filtros para que la comunicación no entre de fuera tan rápido, ¿no? Y te afecte menos, o sea, en ese sentido. Eso es lo que sí que vemos, ¿no? Que afecta mucho a su personalidad, hacia una introversión y hacia una comunicación también mucho más directa y a una hipersensibilidad, ¿no? Y algunos rasgos también de cansancio y de tristeza y relacionados también con decepciones. José Manuel Yeste, que trabaja como enfermero en el Centro de Salud de San Lorenzo, es uno de los sanitarios que ha colaborado con el estudio. Para que os hagáis una idea, el rostro de José Manuel, previo al inicio de la pandemia, pues es un rostro en donde nos dice que el ángulo emocional es o la base emocional es la que predomina, con una nariz amplia que no tiene filtros. Los orificios nasales es por donde entran todos los estímulos sociales, son unos orificios amplios por donde entra eso y no tiene filtros, es una persona completamente sociable. El rostro es curvo, no tiene angulosidades en inicio y eso nos denota que es una persona con cercanía, con herramientas para acercarse también al entorno social. Los ojos son abiertos, son vivos. No aparece la foto de perfil, pero son unos ojos globulosos que van hacia afuera, que también nos indica esa apertura ocular, nos indica que entran también estímulos, ¿vale? Estímulos de datos, estímulos del medio ambiente, que también nos sirven para hacernos una idea y para acercarnos a él. No tiene los surcos, aunque aquí se está sonriendo y la idea era que estuviera un poco serio, pero bueno, son fotos que no fueron estudiadas previamente. Tiene un ángulo nasogeniano bastante más pronunciado de lo que tenía, bastante menos pronunciado de lo que tenía luego. La escotadura o la retracción lateronasal, que es la que decía que va por debajo del ojo paralelo al surco nasogeniano. Esa escotadura o esa retracción no la tenía previamente. Cuando vemos ya la foto de José Manuel a posteriori, este es más o menos de octubre del año pasado, vemos que tiene la retracción lateronasal, los ángulos, es más anguloso el rostro, tiene las líneas bastante más rectas, los surcos nasogenianos, aquí está más serio, pues se denotan mucho más pronunciados, los ojos están más cerrados y en la de perfil los ojos están un poco más hacia adentro, más retraídos. Entonces, eso nos quiere decir
que tiene un componente de introspección. Eso nos lleva a pensar que hemos desarrollado unas características que nos indican autoprotección con respecto a todo lo que está pasando. Es un chico que se ha vuelto más retraído, más reflexivo, piensa más antes de obrar y antes inclusive de decir una palabra. Te involucras menos con el medio para que no te afecte más de lo que ya te ha afectado antes. Aprendes a autoprotegerte, a ser menos sensible y al mismo tiempo a reflexionar. Te vuelves más pensativo con respecto a lo que vas a decir o vas a hacer, inclusive a la hora de ver a un paciente. También estoy hablando por mí, claro. Es verdad que, por ejemplo, en los ojos los vemos más cerrados, el estrés social o el estrés personal, el que viene del interior, está mucho más acusado en él, tiene menos estrés laboral y es verdad que este ángulo que se ve aquí es lo que denota más tristeza. Si vemos en el ojo derecho es más curvo, es más suave, en cambio aquí hay como una V que está invertida y eso denota más tristeza y eso es parte de lo que también nos ha pasado. También analizaron los efectos sobre el rostro de la propia Alba Hernández. En las fotos de Alba, lo que observamos en la foto de antes de la pandemia es que su rostro es un rostro más bien dilatado, más bien con formas más redondeadas. Observamos también que, por ejemplo, la zona de la nariz, pues lo que hablábamos, ¿no? Las escotaduras nasales, estos agujeritos están como más abiertos, los ojos están como más abiertos, ¿no? Esto es lo que observaríamos en esta foto. Y tras esta primera ola, lo que observamos es un rostro que es más retraído, ¿no? Vemos que se ha estrechado este rostro, vemos que empiezan a aparecer formas más angulosas por la cara, son más rectas, se estrecha. Y también observamos el hundimiento de los ojos, ¿no? Observamos que estos ojos se hunden un poco más, las escotaduras nasales, como vemos, no están tan abiertas como aquí, sino que se cierran un poquito más y lo que sería toda la zona de arrugas, tanto en la frente o como en la zona nasogenial, vemos que se marcan un poquito más. También vemos algún rasgo de que empieza a aparecer la retracción lateronasal, por ejemplo, en este ojo, ¿no? Y en ese sentido también vemos que este ojo derecho está un pelín más cerrado que el izquierdo, ¿no? Que, como comentábamos, estaba relacionado con el tema de estrés laboral, ¿no? No solo son síntomas de cansancio que pudiera darse en ese momento, sino que son síntomas que ya el rostro los tiene grabados, los tiene marcados, ¿no? Es cierto que vemos un cambio de antes y después, vemos también estos pómulos, ¿no? Que aquí son pómulos más altos, con unos pómulos más bajos. En este sentido vemos cómo han bajado esos pómulos, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que está relacionado los pómulos altos con el idealismo, el darse a los demás, y los pómulos bajos están relacionados más con la parte de introversión, de primero uno mismo y luego ya vienen el resto de cosas, ¿no? Con la protección, ¿no? En ese sentido. La idea de estas dos segovianas es seguir analizando los rostros de los sanitarios tras la tercera ola. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Hay cambios que no vienen solos. Ahora, cambiando tus neumáticos BF Goodrich, te llevas hasta 40 euros en combustible. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Bueno, pues seguimos hablando de salud. La Hermandad de Donantes de Segovia continúa haciendo colectas para que los segovianos podamos donar sangre. Hemos charlado con el presidente de esta institución, Mariano de Frutos, sobre cómo están funcionando las donaciones ahora en la pandemia. No podemos colaborar lo que nos gustaría, pero sí estamos contentos porque los donantes segovianos, y parece ser que de Castilla y León, estamos respondiendo con bastante fuerza a que a nadie le falte la sangre cuando la necesite.
cuando empezó el confinamiento quedaron fuera de servicio los puntos fijos del Hospital General, Ambulatorio Santo Tomás. Los centros de salud también quedaron fuera de servicio para hacer colectas de Segovia y provincia, centros escolares, IES, formación profesional y universidad. También los centros oficiales, Ayuntamiento, Diputación, Delegación Territorial, Guardia Civil. Se pusieron normas que dificultaban nuestra colaboración, tanto de la Junta Rectora como de los delegados locales. En juntarnos más de un grupo de 6 personas, lo cual no es normal en nosotros, puesto que estamos acostumbrados a estar rodeados de bastante más gente. Empezamos a recuperarnos ahora, pero si queréis, antes damos alguna estadística. 2019 tuvimos 6.729 donaciones. Año 2020, el de la pandemia, 5.925, 804, no nos parecen muchas, lo difícil que ha sido conseguirlas, pero hemos conseguido que esas 450 unidades de bolsas necesarias para atender a los hospitales se siguen manteniendo. En 2019 se pudo atender a más de 480.000 pacientes y realizar 1.860.000 transfusiones. De hecho, la transfusión es uno de los procedimientos terapéuticos más utilizados en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, etc. Cuando cerraron los puntos fijos del Hospital General y el Ambulatorio Santo Tomás, el Ayuntamiento de Segovia nos cedió los locales del Centro Cultural de San José, y luego después fue la Escuela de Informática, pero claro, son centros privados que tienen otros servicios también que cumplir, y ahora no le ha quedado más remedio al centro que buscar otro punto fijo, que ha sido, como he dicho, el Hospital General. Y decir que también han vuelto otra vez los puntos fijos al origen anterior. El Hospital General vuelve a tener puntos fijos lunes, martes por la mañana de 9 a 15 horas, miércoles y viernes por las tardes de 15 a 20, por la mañana de 9 a 15, sí, y por la tarde de 15 a 20-30 horas. La unidad móvil sigue viniendo todos los sábados a la avenida del Acueducto también a hacer colectas. La sangre es fácil de donar, tener más de 18 años, estar bien de salud, rellenar un formulario para que el médico técnico que viene del centro de hemoterapia y de hemodonación dé su visto bueno o considere que no está apto para donar, y una vez que sea apto pasar al centro, al lugar donde con las camillas y las enfermeras se le hace la extracción de sangre. Son condiciones formidables, puesto que la persona que puede donar sangre es que está bien de salud, y está haciendo un bien para que otras personas puedan vivir normalmente también, estén enfermos, necesiten un trasplante, leucemias, etcétera, cantidad de cosas, porque la sangre no solo se transfunde, sino que luego también se hacen hemoderivados. Una vez que caduca esa bolsa ya no se puede transfundir, pero un laboratorio saca hemoderivados de esa sangre, fármacos, para luego poder aplicarlo a los pacientes que la necesiten. El carnet de identidad, como siempre, hay que llevarle carnet de identidad, pasaporte o carnet de conducir, pero ahora se obliga también a todos los que vayan a donar, no es que se les obligue, se les pide que lleven un bolígrafo también, por el contacto con las manos, para que luego otra persona no le pueda coger. O sea, donantes que vayáis a dar vuestra sangre, llevar carnet de identidad o documento que os identifique y un bolígrafo. El cero negativo es el grupo universal que más, no es que más se use, el más necesario, vale para todo el resto de los grupos. Por lo tanto, pero aún no hemos tenido ningún llamamiento del centro de hemoterapia pidiéndonos ningún tipo de sangre en concreto. Quiere decirse que estamos funcionando, incluso a partir de las 450 bolsas diarias para los hospitales, las reservas se mantienen también a buen ritmo.
las gracias a los donantes segovianos por su excelente colaboración. Pues ahí estaba el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia, Mariano de Frutos, recordándonos que podemos seguir donando a pesar de la pandemia. Recuerden que además, si han tenido COVID-19, tienen que esperar al menos 2 meses para poder donar sangre. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos hasta el restaurante José María para ver qué ha preparado para este San Valentín hasta ahora. Pues 4:30 de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. Se lo contábamos la pasada semana, el restaurante José María ha decidido reabrir sus cocinas para ofrecer comida a domicilio. Ahora, con San Valentín a la vuelta de la esquina, han creado un menú muy especial con un plato además novedoso. Allí ha estado nuestra compañera Natalia Fernández. Con este reportaje nos vamos. Después podrán disfrutar un poquito de nuestra videoteca especial de carnaval con esos viajes al pasado. Disfruten del resto de la tarde, cuídense mucho y sobre todo disfruten también de este fin de semana. Les veo el lunes a las 4:05 con más de 8 Magazine en directo. Adiós. Vamos a hacer un taco de cochinillo crujiente, en el cual llevamos cochinillo de marca de garantía, que lo cocinamos durante 10 horas. Luego desmenuzamos esa carne, la maceramos con verdura y manzana y la piel la retiramos. Y también esa piel la vamos a utilizar para hacer un crujiente. Con los huesos que también sacamos de deshuesar el cochinillo, también vamos a hacer su propia salsa. Con lo cual vamos a utilizar todas las partes del cochinillo. Luego disponemos de una pasta crujiente, de una pasta filo, donde meteremos ahí la verdurita y el cochinillo, le impregnaremos un poquito con esa salsa, taparemos, lo hornearemos y después le vamos a poner un crujientito de esa piel crujiente encima. Lo vamos a acompañar con un agridulce de manzana que le va estupendamente y también le acompañamos con unos brotes de ensalada para terminar, para que sea un conjunto crujiente y a la vez fresco con esa manzana. Es un plato que hemos creado durante esta semana, ¿no?, que estamos cerrados en nuestro taller, pues haciendo pruebas tanto para el cochinillo de viajero como para platos para llevar. Pues había que inventar alguna cosilla para mejorar alguna cosa y dar un punto diferente, ¿no?, a las cosas. Y hemos creado como otros tantos platos, y este es uno que será en el menú de San Valentín, que es el plato estrella. Cochinillo Viajero fue una línea de negocio que creamos en el año 2010, más o menos. Queríamos que nuestro cochinillo pudiera llegar a más hogares, a más sitios, no solamente poder degustarlo aquí, y empezamos a trabajar en ello. Es verdad que es un producto en el que hemos trabajado tanto en los envases como en toda la línea de cocinado, cómo alargar el consumo, la vida de la caducidad del producto, y hay mucho trabajo detrás. Ahora hemos visto el momento clave con esta pandemia, en el que cuando empezamos con el estado de alarma, se puede decir que las ventas se dispararon, ya que había muchos clientes que no podían venir a comerlo aquí y decidían pedirlo para sus domicilios. Además del cochinillo, en este segundo confinamiento que tuvimos durante el verano, estuvimos parte del equipo, ¿no?, preparando, investigando nuevos productos que pudieran llegar también en nuestra página web con el cochinillo, y creamos también el cordero, el taco crujiente de corderito, el rulo de cochinillo, los judiones, el ponche segoviano, más productos con los que nuestros clientes pueden degustarlo en cualquier punto de España, incluso de Europa, que estamos llegando a algunas zonas de Europa, y también, por ejemplo, esta semana salen cochinillos para la República Dominicana, con lo cual es un producto que tiene continuidad,
Eso es así, va preasado, va a falta de unos 30-40 minutos de horno, ¿de acuerdo? Cuando está más o menos ya en el horno, a falta de unos 40 minutos, le sacamos del horno, le metemos en un abatidor de temperatura, así le pasteurizamos y alargamos la vida del cochinillo. Al llegar al domicilio simplemente hay que guardarle en frío, en un frigorífico, y cuando le vamos a consumir, pues eso, lo que decimos, acabar de asarle, esos 30-40 minutos de horno, calentamos el jugo y no hay más que hacer, simplemente disfrutar en compañía de la familia, de los amigos del producto. No dejamos de trabajar en ello, seguiremos preparando nuevos platos, nuevas sorpresas que pueda llegar a cualquier parte, aunque el cochinillo marca de garantía siga siendo el protagonista, porque de esta casa es nuestro plato estrella. Podemos seguir haciendo otros platos para que también puedan disfrutar no solo de cochinillo, y por supuesto cada vez iremos avanzando un poquito más, llegando a más países, a más zonas, para poder llegar a todos los clientes que tenemos a nivel nacional e internacional.